Me Too, pienso como tú, el programa de podcast de Fundación de Campus, subvencionado por el Servicio de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón, en el que cada semana conoceremos experiencias y realidades de mujeres y hombres en el ámbito deportivo, cultural y laboral. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más a Me Too, pienso como tú, en el que en esta ocasión estaré acompañada de tres grandes hombres que nos darán su visión sobre feminismo, igualdad y empoderamiento femenino. Vamos a presentarlos brevemente a cada uno de ellos y luego ya se extenderá más la presentación dándoles paso. Comienzo con Víctor Huberto Obeso González, Uber para los amigos. Uber cuenta con más de 25 años en el sector de la animación sociocultural, organizando todo tipo de eventos que tienen relación con el mundo tanto infantil como juvenil. Desde hace más de 12 años ha ido profundizando en la impartición de formación relacionada con ocio y tiempo libre, teniendo la Escuela Uberiana, donde se imparte de forma tanto presencial como mixta durante la pandemia cursos de monitor y director de ocio y tiempo libre. Disfruta un montón del contacto directo con las personas, le encanta hablar, a ver si hoy nos lo demuestra, le encanta generar, como él dice, discusiones, pero no trifulcas, sino temas de conversación. Le gustan también los idiomas, habla inglés y alemán fluido, y le gusta también perder tiempo viendo vídeos de risas, esos son los que la gente pues se cae, hace el bobo, como él dice, y se pegan galletones. O sea que tiene un buen sentido del humor. Adora a los animales, caballos y perros sobre todo, y se define a sí mismo como un defensor acérrimo del feminismo, aunque a veces termine un poco cansado de lidiar con gente que no entiende el concepto ni el movimiento que genera. Viene de una familia muy numerosa de la que está muy orgulloso. Bienvenido, Uber. Pues muchas gracias. Continúo con José Miguel Beneito. José Miguel Beneito, movido siempre por temas culturales, a los 17 años empezó a crear una asociación cultural en el Ateneo Politécnico, origen de la famosa movida madrileña, de la que tengo mucho interés en preguntarte, José, hasta que llegó su demolición. Al mismo tiempo, crea una empresa de alquiler de equipos de sonido y durante más de 13 años ha formado parte de una compañía de teatro infantil que ha tenido mucha repercusión en aquellos años. Desde el Ateneo Politécnico consiguieron que les cedieran el centro de Mantuano, donde en la asamblea le nombraron presidente del Centro Cultural Prosperidad, continuando así con un montón de temas relacionados con las historias de cultura. Ha creado también el grupo de expresiones artísticas El Saco, organizando exposiciones, ciclos internacionales de cine, en el que se presentó su primer corto, ni más ni menos que Pedro Almodóvar, que tiene mucho que contarnos por aquí. Al desaparecer el Centro Cultural Mantuano y llegar la crisis al mundo teatral, empezó a trabajar en páginas amarillas de comercial y fundamentalmente como formador para España y Latinoamérica. Después de todo esto llega a Asturias, llega como jefe de ventas de páginas amarillas y ya aquí en Asturias, vinculado desde hace 40 años, pues empieza a colaborar en el Ateneo Obrero de Villaviciosa. Bienvenido también. Muchas gracias. Y paso a Jesús Manuel Sánchez Delgado, Chus, que a partir de ahora le llamaremos así, Chus. Es profesor de Física y Química en la ESO y Bachillerato desde 2009, en el que bueno, pues ha rondado por varios centros de Asturias, ¿verdad, Chus? Desde 2019 ya tiene ahí su plaza definitiva en el IES Santa Bárbara y de su faceta profesional lo que más destaca es el diseño de actividades que promueven las vocaciones científicas entre el alumnado y en especial entre sus alumnas. Así que esto es una maravilla y quiero que nos cuentes un poquito más, Chus, acerca de tu profesión y de cómo promueves esas vocaciones científicas. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, nada, como decías, soy profesor de secundaria desde 2009. Desde 2009 hasta 2019 estuve en 11 centros distintos. 11, ni más ni menos. Sí, uno cada año y un mal año estuve en 2. O sea que sí, nunca repetí. Y luego, bueno, desde el 2019 estoy definitivo en el IES Santa Bárbara. Y bueno, a ver, referente a la faceta educativa, es un punto de inflexión muy claro respecto al trabajo en el feminismo. Un poco por concretar lo que hablábamos en la presentación, luego me gustaría contaros un poco cómo desde el departamento trabajamos
en promover las vocaciones científicas, especialmente entre las mujeres, que bueno, estadísticamente están mucho menos representadas en estudios superiores de ciencia, especialmente en la faceta de ingenierías. Hace falta promover ahí las vocaciones científicas entre las mujeres, claro que sí. Genial. Vale, ¿quién más quiere continuar la presentación? Uber. Venga, pues yo mismo, ya que me nombras. Pues nada, yo por lo menos en lo que tiene que ver con mi experiencia, yo la verdad es que siempre estuve muy centrado en el campo de la animación sociocultural. Yo empecé con 17 años trabajando en este ámbito hasta que luego me formé como técnico en animación sociocultural y bueno, pues eso, desde muy jovencito, ya con 17 años empecé a hacer actividades de animación sociocultural. Y es verdad que, bueno, quizás por parte de mi familia, que como decía, es una familia numerosa, somos 8 hermanos y hermanas, 6 chicos y 2 chicas, y yo soy el más joven y tengo 44 años casi, así que vamos, que tenemos un poco de todo. Y a mí eso me vino muy bien como experiencia en la vida, pues porque me aprovechaba mucho de lo que ellos y ellas me podían contar, y luego aparte, pues al empezar también bastante temprano a trabajar, pues me di cuenta de todas aquellas cosas que te vas encontrando en el ámbito ya no solo personal, sino también en el laboral. Y con respecto al tema así un poquitín que hablamos hoy, pues todas estas inconvenientes que se pueden encontrar, sobre todo pues algunas mujeres con respecto a los hombres. Os preguntaré ahora por eso. Genial, perfecto, Uber. Yo quería decir que totalmente de acuerdo con Chus y con Uber, pero hay algo que me había preocupado desde hace mucho tiempo y son los que llevo los micromachismos. Eso que la sociedad todavía no acaba de, como que lo disimula de alguna forma, ¿no? Hablando del tema femenino. Es una discusión siempre en casa y en el grupo de igualdad del Ateneo, porque dices, los grandes eventos, el tema de la ciencia, ahora estamos creando divulgación científica enfocalizada a las mujeres, pero al final lo que hay en casa es lo que después sale en la sociedad. Y eso es algo que a mí me ha preocupado desde siempre, ¿no? Que es muy complicado el eliminar eso y ir concienciando, sobre todo a la gente joven, como dices tú, Chus, que para mí es el mayor germen donde está todo ahora mismo, ¿no? Ay, educar en la juventud, sí, porque si no educamos desde la base, después es mucho más complicado hacer los cambios. El otro día en el Ateneo vino un científico, Fernando Valladares, a una conferencia y al final éramos todos convencidos. Entonces, claro, decíamos a Fernando, ha estado muy bien, hemos pasado muy divertido, pero todos asentíamos con la cabeza y lo que nos preocupa es que haya gente que no haya oído algo así y se vaya convenciendo de esos temas, ¿no? Pues eso generalizado es lo que ahora mismo me preocupa considerablemente, ¿no? Y José, con la trayectoria que tú tienes, cuéntanos un poquito de trayectoria profesional. ¿Qué identificabas o qué notabas? ¿Había diferencias, hombres, mujeres? Cuéntanos un poco cómo ha sido, que seguro que tienes un montón de cosas interesantes. Claro, en la época esa de la famosa movida pequeña, era un centro cultural que teníamos inmenso, donde estaban todos, desde Alaska, todo el mundo, y el machismo, esos micromachismos siempre existieron. Y asumidos por todos, ¿eh? Es decir, la mujer tenía digamos, era la protagonista en algunos casos, pero siempre era la que ayudaba. Yo recuerdo siempre a Olvido Alaska, traían los artículos de unas entrevistas con monjas, por ejemplo, en un convento que había ahí en la calle Hortaleza, y decíamos, joder, esta chica, mira que es valiente, pero le dábamos un valor siempre muy relativo. Sí, era, bueno, pues, qué simpática. Es verdad que había gente que tenía un nivel económico más alto, otros teníamos que, digamos, buscarnos la vida para sobrevivir, y entonces también influía, ¿no? Y es que había personas como Olvido, que entraba con Olvido como puede entrar con cualquier otra persona. O, por ejemplo, en la faceta de teatro era evidente que había un empoderamiento del hombre sobre todo. La actriz era actriz y punto, y era la que tenía que colaborar. O había compañías que empezaban ya a despuntar en algún sentido. Claro, hablo de muchos años, yo es que ya soy muy viejo, son muchos años atrás, pero para mí era la cruda realidad. En la parte luego laboral como comercial ya de los 25 años que estuve dando formación, eso sí que era ya más grave, porque ahí estaba asumido que el hombre preponderaba sobre la mujer, evidentemente, ¿vale? Excepto en las plataformas de televenta que había en Argentina o en Perú, que es donde más estuve, que ahí era la mujer. Pero era, bueno, pues la empleada de turno que si no lo hacía bien se la expulsaba a los 2 meses o al mes y ya está, y no había otra historia, ¿no? Los puestos de responsabilidad quizás eran orientados solo a hombre, entiendo, claro. Claro. O sea, los puestos de responsabilidad, excepto una persona que entró con un puesto directivo, el resto eran el 95% hombres.
Esa era una realidad. Y luego, evidentemente, las actitudes eran machistas siempre dentro de la empresa, ¿no? Hablo en términos generales, luego siempre había muchas excepciones, pero en general era algo que estaba impregnado en la sociedad, no había ninguna duda. Yo pienso que desde hace 15 o 20 años es cuando se ha empezado a evolucionar un poquitín y a ser conscientes de que no podíamos ir por ese camino, ¿no? Claro, hace 15, 20, hace que eso, 10, 15, 20 años, eso es antes de ayer, por decirlo de alguna manera. Eso, claro. no hace tantos años que se, que se empieza a despertar un poco, ¿no?, la conciencia de, espera un momento, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Que sí. Por eso yo siempre pienso que la lucha feminista, y es un término que a mí nunca me ha gustado, la lucha de la mujer realmente, ha empezado a generar sus frutos hace 4 o 5 años. Esa es mi opinión, ¿eh? Pero me preocupa más la gente joven, que es que ya se oyen comentarios, hay estadísticas. No, dime, Chus, porque tú eso tendrás fresco. Sí, tú que estás junto a los jóvenes. Precisamente quería lanzar, a raíz de eso que estés diciendo, que estoy totalmente de acuerdo, que al final el mensaje feminista en realidad está empezando a calar desde hace 4 días. Soy parcialmente optimista respecto a los resultados. O sea, estamos muy lejos de donde queremos llegar, no cabe ninguna duda, pero yo sí noto una cierta mejoría. Encuentro una parte buena y una parte mala. O sea, estadísticamente creo que hay una cierta mejoría, creo que cada vez hay más chicos que aceptan como propio el mensaje feminista, lo cual me parece muy óptimo en adolescencia, pero luego hay una parte mala, que es que la parte de los chicos que reniega del mensaje feminista cada vez tiene un discurso más radical y, no sé cómo decirlo, menos pudor en decirlo. Entonces, nos estamos encontrando una realidad en las aulas que es que cada vez, yo creo que porcentualmente y de forma optimista, el mensaje feminista llega a más gente, por supuesto, llega muy que no llega es más fuerte. Eso es más fuerte, pero la parte que me preocupa es que a la parte de la sociedad a la que no llega, no solo no le llega, sino que además se está como afianzando aún más en esos principios retrógrados, que esa es la parte que más nos preocupa desde los centros. En mi centro se trabajan mucho temas de igualdad. En mi parte, digamos, más vinculado a lo que os comentaba, de ciencia y relación de la mujer con la ciencia, pero bueno, desde muchos otros prismas. Y una sensación que tenemos muchas veces agradable es esa, que aunque sea menos el alumnado que no acepta esa parte del progreso, porque yo creo que es una parte más del progreso, es pequeño, pero cada vez es más radical. Y eso sí que es preocupante. Evidentemente. Estoy absolutamente de acuerdo, ¿eh? Uber, tú que también trabajas con infancia, con adolescencia, ¿estás un poco de acuerdo con lo que dices tú? Nada, no puedo estar más de acuerdo con los dos, con Chus y con José. La verdad es que es un poco eso lo que estamos viviendo. Y evidentemente a mí muchas veces me gustaría ver qué hay detrás de ese niño o niña que vemos, que de repente dices, ¿qué tendrá en esa familia para que esto esté resultando así? Porque sí que es verdad que, bueno, evidentemente que en la escuela se puede educar, pero no se puede formar al 100% una persona. Para eso está la pandilla, para eso está la familia, para eso están los conocidos y está, por supuesto, la escuela, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, a ti te llegan pues, determinadas actitudes y determinadas formas de ver la realidad que nosotros lo podemos ver a través de juegos, de talleres, de dinámicas, y dices, madre mía, ¿qué no tendrán en casa? ¿O qué tendrán en casa? ¿O qué tendrán? Exacto, sí. Y además, era una de las preguntas también que os quería lanzar esta tarde. Si creéis realmente que esa parte de educación que habéis recibido en vuestras casas de cuando erais niños, evidentemente ha influido en que vuestra mente esté abierta, ¿no? Y como decíamos en uno de los podcasts que ya hemos grabado, que esa cabeza siga abierta, que no se haya cerrado y que por lo menos pues podamos ver una realidad que hay un porcentaje de la población que no ve o que no quiere ver, no sé. Evidentemente. Yo, en mi caso personal, mi padre era labrador, no sabía ni leer ni escribir. Mi madre era profesora, digamos, de una academia privada en donde yo nací, que era en Villena, pero la actitud era, el hombre es el que podía todo. Y yo realmente no asumí esa conciencia de que la mujer tenía una importancia vital hasta que no me fui a vivir con la pareja actual. O sea, que no, es que era complicado porque era algo tan evidente que no pasaba nada. ¿Quién hace la cama? No, la cama la tenía que hacer la mujer, mi madre. Mi madre, de hecho, se ofendía cuando venía a mi casa, cuando fuimos a vivir y me veía cocinar, decía, ¿pero qué haces tú con una bata? O sea, bueno, con un mandil. Pues hacer la comida. Pero si es que
Era complicado. Y eso yo creo que hoy en día, todavía en algunos casos, afortunadamente, como dice Chus, cada vez es menos, pero sigue siendo algo evidente. Es decir, las funciones femeninas las sigue ejerciendo la mujer por tradición o por hábito de decir, es que más da, si da igual. No sé si te estoy explicando, ¿no? Sí, perfecto. Yo por lo menos lo comparto 100%. Yo en mi casa, ya te digo que como somos muchos hermanos y hermanas, pues hay diferentes ejemplos, ¿no? De rangos de edad y de tal. Pero es verdad que tanto mi padre como mi madre trabajaban los dos, pero siempre estaba la responsabilidad de la casa y del cuidado de cara de mi madre, ¿no? Mi padre también ayudaba, pero es que es volver un poco a este discurso que las parejas de hoy en día, no, si yo ayudo a mi mujer, hombre. Ese es el tema. Claro. No es una ayuda, es una carga compartida, claro. No es que yo me encargo, tenemos tareas divididas, no, yo ayudo a mi mujer, yo soy un buen marido, ¿no? Porque ayudo a las tareas. Yo vuelvo otra vez, parece que con el mensaje un poco, a lo mejor un poco más optimista. Yo lo necesitamos. Sí yo creo que mi punto de vista respecto a este tema influye mucho la educación que me dieron. Yo sí que, pese a que por el momento en el que nací, sí que viví en una familia en la que mi padre trabajaba y mi madre no, pero sí que me criaron en un clima de igualdad y siempre fue un tema que se habló mucho en mi casa. Y de hecho yo desde muy pequeño, la pandilla con la que nos movemos, tampoco era una cosa muy habitual, pero era una pandilla mixta. Bueno, mi grupo de amigos inicial viene del club de baloncesto en el que jugaba, y entonces como había femenino y masculino, empezamos desde muy jóvenes a ir juntos, chicos y chicas, a los sitios, y yo creo que eso nos enriqueció mucho, por supuesto a las chicas, que se dieron cuenta de una realidad distinta a las pandillas que eran de chicas, pero sobre todo a los chicos, que nos dimos cuenta de las desigualdades que vivían en muchos aspectos de la vida. O sea, desde el aspecto de cuando te empiezas a ir por primera vez de fin de semana, en el que los padres de tus amigas te dicen cuídalas, o sea, ¿no? O sea, tenemos los mismos años, quiero decir, bueno, nos tenemos que cuidar mutuamente. Me entendéis un poco por dónde van los tiros, pero sí que yo creo que para mí fue un espejo bastante importante la educación que me dieron respecto a la formación que tengo ahora mismo, vamos, y al hilo que llevo respecto a este tema. Yo sí quiero decir, soy optimista, ¿eh? Quiero decir, yo era mi nieto que tiene 10 años y probablemente en su futuro de aquí a 15 años, a 4 o 5 años, cuando tenga 15, para mí es la época crucial, creo que va a tener la conciencia de que hay que hacer todo a medias, es decir, que no hay ninguna responsabilidad que asuma más uno que otro, ¿no? Lo que ha dicho Uber, que es, yo ayudo a mi mujer, bueno, no se trata de compartir, ¿no? Y yo creo que hay una generación de esta que estáis formando vosotros, afortunadamente, que poco a poco ya lo tienen como asumido mentalmente, como algo normal, ¿no? Que hay que compartir todo y punto, y no hay más discriminación que esa, ¿no? Yo tengo un niño de 2 años, bueno, casi 3 años, y en marzo voy a tener una niña. Tengo el deseo de que los dos se críen en una sociedad en igualdad, pero lo que tengo muy seguro es que van a tener una educación desde casa en igualdad. Luego esperemos que la sociedad apoye... Continúe con esa parte, claro. Pero bueno, eso habrá que ver cómo evoluciona. Yo un poco al hilo, pero sí que me gustaría que fuéramos también un poco más objetivos cuando decimos, es que según la educación que yo recibí, porque esto para lo bueno y para lo malo, quiero decir. No, claro, yo es que soy así porque la educación que recibí pero yo viví en un entorno cristiano-católico, luego decidí no serlo, también influye mucho lo que cada una... Evidentemente. Entonces, yo es verdad que en mi casa no era que fuera un entorno especialmente igualitario, pero sí que es verdad que mis 2 hermanas, y fueron ellas, y exclusivamente ellas, las que iniciaron un poco este movimiento en casa de decir, ¿por qué por ser la chica tengo que hacer la cama de mis hermanos mayores? No, de eso nada, ni limpiar, ni hacer la cama. Un poco esa revolución interna pasó en casa. Y la verdad, ahí, por ejemplo, vuelvo a ver un poco también de diferencia. Yo considero que mi madre es mucho más permeable a estos cambios que mi padre, por ejemplo, ¿no? Le sigue costando todo este tema, aunque los dos puedan más o menos este tema, hoy la igualdad no tiene por qué ponerse, es muy pesado, los chicos, las chicas, es muy pesado, eso no tiene por qué ser así, pero bueno, por lo menos veo a los cambios más permeable a mi madre con respecto a este cambio. Claro. Mira, con respecto a lo de la ciencia, aquí en Villaviciosa se creó a través del Ateneo, no sé si habéis oído, lo de Conciencia Villaviciosa. Y son 4 científicos que nacieron en Villaviciosa, pero que están trabajando, desgraciadamente, fuera de Asturias y de España. Y el otro día con un paisano que me encontré en una cafetería me decía,
oye, pero he visto que hay una mujer. Y digo, sí, claro. Es que no me lo imaginaba. ¿Por qué? Pues una bióloga, creo que es bióloga, que está en no sé dónde. No me lo puedo creer. Existe una mujer bióloga. Y lo tenía tan claro, de una forma tan normal, que digo, claro, es que eso, al final esto es lo que está impregnado, ¿no? A una cierta edad, como dice Uber, ¿no? A raíz de esto que nos dices del programa este de conciencia de Vía Viciosa, nosotros en el instituto, desde mi departamento, apoyamos el trabajo en igualdad, sobre todo a través del 11F, del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Llevamos pues unos cuantos años haciendo actividades para ese año, cada vez adaptadas un poco al contexto, el año pasado más digital por el tema COVID. Bueno, digamos que un poco a lo que os quiero llegar a lo que vamos a hacer este año, empezamos con un trabajo más general de la valoración de grandes mujeres científicas y nos estamos dando cuenta que el mensaje llega más cuando es más local que global. Entonces, bueno, nada, es para febrero y todavía está en una fase inicial, pero este año estamos haciendo un recopilatorio de vídeos de exalumnas del centro desde el año 2000 hasta la actualidad, que tienen profesiones claramente, bueno, muy vinculadas al mundo de la ciencia. Nos están haciendo, bueno, pequeños vídeos para los que los estamos montando ahora. Y a mí me parece espectacular, ¿eh? No sabemos lo que tenemos hasta que nos ponemos a investigar. Claro. O sea, nosotros tenemos exalumnas trabajando en, no sé, en la Volkswagen en Alemania, trabajando en diferentes hospitales del país, la fábrica de armas en Trubia, llevando temas de marketing digital, una ingeniería de telecomunicaciones. Bueno, tenemos, la verdad, que un perfil amplísimo, y la idea que tenemos este año es demostrarles a las alumnas y alumnos del centro esa visión de la mujer en la ciencia a través de ejemplos concretos, que yo creo que el mensaje puede llegar mejor que el de claro. Marie Curie o Nightingale o... Hombre, se van a identificar muchísimo mejor con gente cercana y que realmente veas que puedes llegar a eso también, pues porque bueno, son gente que te llevan unos años, ¿no? No está sí. tan lejano. Pues enhorabuena por ese descubrimiento que de verdad, ¿eh? De momento está en idea y en fase previa. Vamos a esperar a que se concrete, pero bueno, van ya camino. nos avisas cuando esté, que eso es súper chulo de ver. Genial. Intentaremos además, que eso sí, yo creo que es otro de los problemas que tenemos en los centros. Yo creo que en los centros de educación se hace muchas más cosas, pero se muestra muy poco hacia la sociedad. O sea, quiero decir, de puertas para adentro muchas veces hacemos cosas que luego no trascienden. Entonces, bueno, intentaremos también dar esa otra... Visibilizar todas esas acciones. No solo ser un trabajo de concienciación para los alumnos del centro, sino que también, sobre todo en este caso, como es algo muy local, el entorno del municipio pues vea y tenga la mayor visualización posible. Genial. Pues de verdad, enhorabuena, por eso me parece una idea fantástica. O sea, vamos. Sí, cuenta con el Ateneo para que te haga falta. Muy bien. Pues oye, están aquí sinergias que siempre vienen bien. Tengo muy claro que estos proyectos tienen que intentar trascender lo máximo posible, así que lo tendremos en cuenta. Perfecto, claro que sí. Perfecto. Vale, Uber, ¿ibas a comentar algo más? No. Vale, bueno, otra de las preguntas que tenía un poco planeada para hoy, no sé si compartís esta visión, pero yo sí que en mi entorno noto que muchas veces hay como cierta reticencia por parte de los hombres, ¿no? El entorno masculino, aunque lo sean, aunque lleven la igualdad y el feminismo en las venas y que pues yo es verdad que he tenido la suerte de criarme en un entorno totalmente igualitario en el que quizás igualitario o no, porque es mi padre el que pues, lleva más las tareas del hogar y el que hace casi más la labor del hogar que mi madre, pero por el hecho de que en los tiempos y la organización, o porque se le da mejor la cocina, o bueno, o porque se organizan así. Entonces he tenido esa suerte, pero es verdad que en otras ocasiones es como una reticencia de decir, bueno, pues sí, el feminismo, yo también soy feminista a pesar de ser un hombre, yo también... ¿no? ¿Notáis en vuestro entorno ese, bueno, pues a lo mejor... no sé, esa falta de afirmación o de, no sé cómo llamarlo, cómo definirlo, de apertura a decir, pues sí, yo también soy feminista? En mi entorno, el entorno de mi edad, sí creo que hay gente que es una pose. No, yo soy feminista. Pero luego ves en su día a día, porque... no demuestra ese feminismo. No, y en parte, también tengo que añadirlo, bajo mi opinión, y ahí estamos de acuerdo tanto mi hija como yo, como el entorno femenino, es parte de la mujer la culpa. Es decir, es que no sabe. Hombre, no, si no sabe, como todas y todos, tendrá que aprender, ¿no? No es algo complejísimo. Y de eso creo que todavía hay una falsa
sensación de decir, no, es que o soy de este círculo y soy un feminista, o ay, ¿qué van a pensar? Exacto. Quería preguntar más que nada qué les diríais, ¿no? A aquellos que creen que no va con ellos. ¿Qué les podríais trasladar? Que aprenda. Yo siempre digo, pues aprende, joder. Si, es que yo no sé planchar, pues aprende. ¿Qué vas a llevar una camisa o dos? O no pasa nada. Sí, una mujer no nace con el título de saber planchar. Y eso algunos lo disfrazan de decir, es que luego somos todos iguales, ya, pero en tu casa, en el día a día, en lo que impregna ese comentario luego de bar, que también los hay. Yo a veces cuando estoy en un bar y escucho conversaciones y digo, madre mía, no tiene nada que ver con lo que luego hablan, digamos, de una forma más o menos seria, ¿no? Pero si estás de broma, esos comentarios siempre se escapan, siempre. En fin, es que es para hablar algo entendido del anecdotario, porque escuchas cada cosa y dices, joder. Sí, que quizás con un tono de broma, pero no debería de ser una broma. Yo en mi entorno laboral es más los silencios que los ruidos. En el sentido de que, a ver... Qué bien expresado, Chus. Sí, está claro. No, sobre todo, no, a lo mejor en el entorno educativo es muy difícil encontrar esos chascarrillos de bar que nos comentabais ahora. Pero sí que es verdad que hay muchos silencios cómplices cuando empiezas a promover este tipo de actividades. Evidentemente, por cuestión normativa, nadie se puede oponer, porque quiero decir, están nuestras leyes educativas, están nuestros objetivos institucionales, están nuestras programaciones, está ahí. Pero bueno, sí notas que hay ciertos sectores que se ponen un poco más de lado cuando toca remar en esta dirección. Claro. Eso respecto, digamos, al entorno laboral y al entorno del alumnado, pues lo que os decía antes, el problema es que hay una pequeña minoría que está empezando a ser excesivamente ruidosa. Hay un ruido de fondo que evidentemente viene de las familias, y el problema es que empieza a haber, ya no solo, antes podíamos detectar un poco entre familias que educaban en el feminismo y familias que no educaban en el feminismo, pero es que ahora hay un pequeño porcentaje de familias que directamente educan en el machismo y el mensaje llega muy fuerte. Entonces, bueno, llegas a tener, cuando tienes tutorías, nosotros, bueno, aparte de esto que os comentaba, trabajamos con el programa de Ni ogros ni princesas, de educación afectivo-sexual y, bueno, diferentes actividades. A veces tengo compañeros que tienen problemas serios en determinadas tutorías con determinados alumnos porque tienen un mensaje calado de su familia, que roza estar fuera de los derechos humanos. Sí. Sí. Yo es que no sé por qué pasa, pero es verdad que el concepto de feminismo no se entiende o no se quiere entender. No, hay algo que no me cuadra porque la gente sigue siendo muy reticente a esto y entonces, bueno, no sé, es como un concepto malentendido o malinterpretado o que hay esa intención por detrás, no lo sé, pero es verdad que sigue costando mucho el que la gente se pueda identificar. Es como si te dicen, tú eres solidario, coño, ¿cómo vas a decir que no? ¿Cómo vas a decir que no eres solidario? Exacto. Pues, estaría mal decir que no lo eres, ¿no? Es que, claro, yo si no tengo amigos que sean solidarios, que sepan compartir, que sepan ponerse en la posición del otro, digo... Quiero que sean mis amigos. Efectivamente. Pues con esto pasa un poco. No, yo feminista no, yo no quiero que pase nada, ni que haya problemas, ¿no? Pero no, yo feminista, es como, joder, hijo, es que no... Sí, pero eso sigue ahí. Entonces yo no sé cuál es ese problema de concepto, no lo entiendo. Yo pienso que es un lastre que tenemos, lo decía alguien, era como ético-moral antiguo, que lo tenemos ahí en un pozo que de repente emerge y como que la sociedad lo ha ido maleando de alguna forma. Yo me encanta ver cosas como las que está diciendo Chus, porque creo que es la única vía de ser positivo y optimista, de verdad. De confiar en que esto va a tener un cambio y vamos a llegar en algún momento. Pero es decir, no, es que como yo soy solidario, vamos, al máximo, y me encantaría que la mujer estuviera en la presidencia del gobierno. Pero lo hice con la boca pequeña, porque estamos en un círculo, que luego lo escuchas en su labor cotidiana, en su conversación, y dices, joder, hombre, deberías realmente ser lo que dices abiertamente para no quedar mal. Claro. Yo pienso que eso, a ver, y estamos generalizando en mi caso por lo menos, que no son está todos... Claro, y a ver, evidentemente hay que generalizar para poder mantener una conversación, pero está claro que hay muchos puntos positivos. Estamos haciendo unos ciclos de ellas y mañana viene una chica a tocar y me dice, oye, pero la chica era titular del grupo. Claro, le miré con una cara diciendo, que no me puedo creer, me estés preguntando eso.
No, es que claro, joder, es una música de ella, una mujer, y lleva ya la banda. Claro, pero es lo que dices, pero ¿qué me está preguntando? Pero ¿dónde está la duda, no? Claro, y eso una persona de 50 y tantos años. Joder. Que dice, joder. Y luego de los que de repente le ves que es, vamos, machista, solidario, lo que dice Uber. Luego, cuando hablas con su pareja, dices, bueno, hombre, no, cocinar no cocina. Que no es por el hecho de no cocinar. Claro. Pero es que ella trabaja bastante más que él en cuanto a horario. Y dice, joder, pues aprende, chicos. Es que eso no tiene mayores complicaciones. Y ves que, sí, tengo que aprender, pero no sé cómo explicarme. Que va como, si pasa así, pues pasó. Sí. Es complicado, de todas formas. Sí, bueno, siempre y sobre todo en estos podcasts queremos ver, bueno, quizás esa parte también positiva que nos cuenta Chus de que los cambios se están produciendo y los cambios están en ello y sobre todo, bueno, pues que hay profesionales como vosotros que trabajáis también en el día a día por hacer, bueno, pues que esto avance y que avance hacia la dirección correcta, que sea pues esa minoría, ¿no? Como dice Chus, la que quizás, bueno, pues hay que todavía redirigir un poquito, pero que al menos, bueno, todas las acciones se estén poniendo en marcha de manera adecuada, que creo que es el único objetivo, educar. Creo que de todos los podcasts sacamos la misma conclusión, educar y educar, es la única forma. Y que la sociedad se vaya impregnando eso, de que hay que compartir, no es otorgar ni ayudar, no, es compartir, punto. No es más, creo que es mucho más sencillo que todo lo demás, ¿no? Y además me parece súper interesante porque yo creo que tenemos una cantera ahí muy importante de gente joven que, pues es un poco por lo que decía Chus, ¿no? Que está empezando a dar ese cambio. Yo tengo a mi sobrina que está en el hockey y patines del telecable, Nuria Obeso, ya lo digo porque va a ser una persona importante en el futuro, Nuria Obeso Almeida. Son un grupo que me parece mágico, de verdad, de estas mozas que son crías, mi sobrina tiene 20 años, pero las hay un poco más jóvenes y un poco mayores dentro de ese mismo equipo. Y están haciendo una labor brutal y es una pena, yo se me cae la cara, cuando estamos viendo, pues eso, partidos de tercera B, o bueno, yo no tengo ni idea de fútbol, pero de tercera B, de cuarta, no sé qué tal, y ellas que son campeonas de Europa, campeonas de España, que joder. Perdón, una de ellas fue alumna mía hace 2 años, Sara Roces, del IES de Santa Bárbara. Y aparte de campeona de Europa, campeona del mundo, máxima goleadora del último torneo con la selección, está estudiando una ingeniería. Claro. O sea, que quiero decirte, tiene mucho mérito detrás, ¿eh? Tiene mucho mérito detrás. Y bueno, mucho trabajo. En el caso de Sara, bastante consciente de que la situación que vive el hockey, más el hockey femenino, pues no le va a permitir una vida ligada a eso. Entonces, bueno, también aparte de eso está continuando con su formación. O sea que tiene mucho mérito, ¿eh? Tiene mucho mérito. Admirable, de verdad, admirable. Yo lo que estoy diciendo de deportes que tapa el fútbol de tercera, de segunda, que me parece muy respetable. Yo tampoco no entiendo nada de fútbol, ¿eh? Pero yo entré en un equipo de voleibol hace muchos años, en el que estaba mi hija, y ascendimos a, me parece que era tercera división, y tuvimos que dejarlo porque no había apoyo por ningún sitio. Claro. Para poder mantener eso. Y te decían, no, es que está futbito. Entonces es una cosa tremenda. Otra de mis alumnas de este año, brillante por cierto, o sea, con unas opciones de sacar unas notas espectaculares este año, segundo de bachillerato, el año pasado, teniendo 16 años, jugaba, lo voy a decir, en el Sporting, en el primer equipo femenino que había, y ella misma tuvo que solicitar este año jugar en el B. Tú fíjate. Porque era o eso o no poder mantener el nivel de estudios que tenía. Y el fútbol femenino, aunque sea fútbol, pues podemos catalogar como el resto de los deportes, tiene una atención mediática, económica y de apoyo muy limitada. Entonces ella misma tomó la decisión de jugar en el equipo B para no desvincularse del deporte, porque era una cosa o la otra, y ella tiene sus ilusiones académicas y sabe que el futuro va por el otro lado, porque por el otro no hay futuro, no por decisión. No porque no quiera, ¿no? Claro, no, porque seguramente, como al igual que cualquier otro chico en su misma situación, sería la ilusión de su vida. Imaginaros un chaval de 16 años que debutase con el Sporting, a ver si el año siguiente pedía jugar en el B. Dice, oye, mira, no, que mejor voy a continuar con mis estudios, que creo que me va a ir mejor, ¿no? Que siendo futbolista profesional. No lo sé, había una demanda, ¿no?, de las chicas de jugadoras de fútbol para que se les profesionalizara y que leía algo por encima
y luego que creo que le han dado un premio, un Balón de Oro, o lo van a dar a una jugadora española. Te lo dieron ayer. Sí, se lo dieron. Ayer se lo dieron. Yo creo que esas cosas son las que van a ir poco a poco avanzando porque son muy mediáticas. Sí, a ver, el fútbol es muy mediático. Claro. Entonces, evidentemente, yo creo que las barreras de desigualdad del deporte femenino respecto al masculino tienen que empezar a romperlas el fútbol. Exacto. Sí, hay que empezar por algún Una sitio. cuestión mediática. Exacto. Sí. Absolutamente de acuerdo. Pero Yo es siempre por muy ahí. triste. Yo fui entrenador de baloncesto muchos años, entrené equipos tanto masculinos como femeninos, y el baloncesto femenino, que tuvo más licencias que el fútbol femenino durante muchísimos años, hasta mediados, hasta el 2010 o por ahí, tenía más licencias que el fútbol femenino. Nunca iba a poder tirar esa barrera porque el baloncesto en sí mismo no tiene la atención mediática que tiene el fútbol. Entonces, ahora que el fútbol femenino está tirando para arriba, yo creo que también, por mandar un mensaje de optimismo, ahora que estamos hablando de deporte, se nos fue por aquí, yo creo que la que rompa, el deporte que tiene que romper la barrera para las mujeres tiene que ser el fútbol. Sí, abrir paso por ahí para luego poder conseguir. Es el deporte que tiene más atención mediática, claro. Y de todas formas, entiendo tu optimismo, pero a mí me entristece porque... Sí, no, a ver, te lo digo, como entrenador de baloncesto, para mí siempre fue muy triste. Yo seguí la realidad del baloncesto asturiano durante muchos años y los equipos femeninos asturianos siempre tienen unos problemas, ya no te digo para fichar, para salir, lo que me decías antes de tu equipo de voleibol. Simplemente pasaría a competir. Cuando subes a un nivel en el que empiezas a tener viajes, autobuses... No se lo pueden permitir, claro. No se lo pueden permitir directamente, claro. Y balonmano, porque es otra historia, ahora está el campeonato del mundo, a mí me gusta mucho el balonmano, y digo, ahora será un subidón de noticias favorables para un poco romper ese tipo de barreras, pero dentro de 20 días alguien se va a acordar. No, está claro. Eso es lo Y eso que el balonmano es cierto que, bueno, también hablábamos en otro de los podcasts con Manuela, además que es jugadora de balonmano, y ella comentaba, ¿no? Dentro de los deportes, bueno, quizás es al que se le da un poquito de visibilidad, un poco más de visibilidad dentro de... Pero aún así, pues efectivamente es una visibilidad relativa. Claro, yo cojo la prensa, yo intento leer todos los días uno o dos periódicos, sentado tomando un café, eso sí me gusta. Qué suerte. Y tú pasas a las páginas de deportes y es muy duro. Sí. No hay ni una noticia relacionada con deportes que no sea el fútbol. Y ya no entro si es fútbol femenino o deporte femenino. O sea, te encuentras con que un señor, un jugador de segunda o tercera B, no entiendo, que es que le han visto en un bar con no sé quién. De verdad que es una noticia para poner en páginas deportivas. Que no habrá noticias que sacar. Efectivamente. Entonces eso me entristece un poquitín más, y no es que sea negativo pero me entristece mucho. Todo esto de el Día de la Mujer y la Niña en la ciencia viene de un defecto estadístico de incursión de mujeres en estudios superiores, como os decía, ¿no? Bueno, esos los últimos 10-15 años hay un cambio en enseñanza media, secundaria y bachillerato, es decir, aumentó mucho el número de alumnas en bachilleratos de ciencias, pero si luego te analizas los estudios posteriores del bachillerato de ciencias, hay carreras más feminizadas, pero es que hay otras en las que la entrada de la mujer está muy fastidiada. Y ahora sí, bien, decimos, hace 20 años no estudiaban bachillerato de ciencias, o estudiaban muchas menos bachillerato de ciencias y ahora estudian más. Sí, muchas más. Para medicina, para enfermería, para medicina las que son muy buenas, para enfermería, para psicología, para fisioterapia. Hay carreras en las que sí, la incursión de la mujer aumentó mucho, incluso yo creo que en algunas de ellas pues probablemente sea superior al 50%. Sí. Pero vas a ingenierías, vas a arquitectura, vas a ese tipo de carreras, digamos, de un perfil más técnico y siguen teniendo una barrera de entrada muy grande y eso lo notamos muchísimo. Yo, en el instituto en el que estoy de tamaño medio, doy química en segundo de bachillerato. Entonces, yo doy química en segundo de bachillerato, digamos, a la rama que luego tiene un perfil más sanitario y a la rama que tiene un perfil más técnico. En la rama del perfil sanitario, de los 15 alumnos que tengo, 11 son chicas este año. Muy bien. Sí, en la técnica, de los 20 alumnos que tengo, 18 son chicos. Sí, claro, coges los números de ciencias en general y estamos casi al 50%. Sí, pero hay que ver el siguiente paso. Por eso digo, yo siento un mensaje optimista en el sentido de que vamos escalando, pero todavía no estamos ni en el campamento base. Claro. Nos queda mucho por subir para llegar a la cima. Claro. Mi hermano, uno de mis hermanos, es el batería de Joaquín Sabina, de Los Secretos de toda la vida. Tiene ya 64 años. Y el año pasado hizo una gira y vino aquí en Asturias porque tocaba en el Ateneo y le dije, oye, ¿cuántas técnicas de sonido has encontrado en la gira? De 2 años, ¿eh? Y me dice, 2. Claro. Una en Málaga, que además sí me lo dijo así, y otra en Madrid, que además la conocíamos porque fue una que empezó como técnica de sonido en una sala de conciertos. Dice, el resto es una profesión
que desaparecen las mujeres. Y nunca lo entendemos por qué, porque oído y técnica no es decir, ni físico ni nada, es un tema de que no entran en ese sector, curiosamente. ¿Y creéis que quizás esa no entrada está derivada también por lo que luego se ve y se observa en el mercado laboral, de que realmente no, bueno, pues el porcentaje sigue siendo más elevado entre los hombres y bueno, pues no sé si yo al menos analicé un poco la situación laboral antes de empezar una formación y bueno, pues no sé, luego dices, bueno, si no voy a tener trabajo, ¿para qué me voy a meter ahí? Es que eso lleva una cosa con la otra. Me parece que lo decías Uber, ¿no? Antes. Es decir, es algo que se baja, es una inercia. Como no hay, pues ¿por qué voy a intentarlo? Pues a lo mejor me voy mejor a medicina. Es un ejemplo absurdo que pongo. O me voy a otra profesión. Pero en el CSIC que hay en Langreo, en el Centro de Formación de la Imagen, creo que las chicas están en imagen, en diseño, no sé qué. Hablo porcentajes. El otro día estuve con Juan, profesor de allí, me decía, pero en sonido hay 2 sobre 50. Es un ejemplo que a lo mejor es ridículo, pero que es un síntoma de que joder, hay actividades que la mujer debería entrar con más intensidad, pero por algo que la sociedad lo envuelve o nos dejamos de llevar, no lo sé, yo tampoco soy ni voy a analizado. Yo mi idea va más a que eso se debe un poco a la masculinización de los trabajos posteriores, más que a la incursión, porque por ejemplo, aquí en Asturias la incursión laboral de las ingenierías es bastante buena. Claro. Y siguen sin entrar. De hecho, desde la EPI de Gijón están todo el rato fomentándonos a los centros de secundaria, actividades para promover que la mujer en ingenierías. Y cuesta mucho. Y yo, más allá de que por el estudio, yo lo veo por la falta de sensibilización feminista de esas profesiones. Muchas no se ven o no ven la posibilidad de trabajar en un mundo muy masculinizado. Y eso yo creo que es el foco siguiente, también el de la orientación laboral. Bueno, pues yo ahí sí que voy a ponerme un poco más optimista, porque yo dentro de la asociación de jóvenes empresarios de AGE, en la que estoy, sí que es cierto que veo que de la gente que conozco más de tú a tú, las ingenierías, hay varias mujeres que están vamos, son las que organizaron junto con algún otro socio o socia, pero montaron ellas las empresas, ¿no? Y gente que tiene... Y entonces, bueno, pues yo al principio siempre pensé que no, vamos, porque es la tendencia, que no sería así, pero sí que desde por lo menos de la gente que yo conozco que estaba dentro de esta, o que está dentro de esta asociación, sí que la hay, sí que hay ese puesto de dirección y de alta directiva en cuanto a que sean mujeres ingenieras, técnicas y vamos, o sea que bueno, algo hay, evidentemente estamos muy por detrás. Muy por detrás. No nos dejamos llevar por el pesimismo. Claro que también es verdad que el perfil de las que toman esa decisión es un perfil muy bueno, ¿eh? Quiero decir, las chicas que toman ese perfil de ingeniería, por norma general, suelen tener un perfil muy marcado, las cosas muy claras. Entonces también estamos hablando de un nivel bastante bueno, claro. Pocas, pero de mucho nivel. Pero estaría bien que subiese mucho, por lo menos que se equilibrase. O por lo menos yo al final el mensaje que me gustaría ver, bueno, casi lo voy a dejar para no pisarte la última pregunta del deseo, pero esa la ocupo un poco después. Sí, nada, lo lanzamos ya, que te me adelantabas, pero sí que en todos los podcasts intentamos finalizar, bueno, pues ya que tenemos la oportunidad de dar voz, ¿no? O que tengáis este ratito al menos de imaginar y de soñar, exacto, si os pudiésemos conceder un deseo o que pudieseis realizar un cambio, hacer una acción, algo que estuviese en vuestras manos por un ratito en todo este ámbito de la igualdad, ¿qué haríais? Arranca, Chus. Desde el punto de vista educativo, sin ninguna duda, que todas las alumnas y también todos los alumnos estudiasen aquello que les gusta y que evidentemente tuviesen las mejores posibilidades luego de formar su futuro, pero sobre todo que no les limitase una cuestión de sexo las posibilidades de lo que les gustaría estudiar. En realidad, nosotros no tenemos ninguna traba desde el mundo de la educación legal ni ningún impedimento. El impedimento es más social que legislativo. O sea, no hay ninguna barrera que yo tuviese que tirar o que si pudiese tiraría. Es simplemente una cuestión de concienciación social y llegar a que nadie estudie algo distinto de lo que le gustaría por una cuestión de género. Por el hecho de que luego, efectivamente, sea un entorno masculino. Eso es. Exacto. Genial, pues ese deseo me parece estupendo. Lo apoyo completamente y yo añado. Añade otro, José. En los domicilios, en la vida cotidiana, en la discoteca,
en el club de balonmano, de hockey sobre patines, que eso se vaya trasladando. Es decir, que el compartir es algo normal en una sociedad como la nuestra, o como todas las sociedades, pero especialmente aquí como estamos, ¿no? Me he liado, yo ahora no sé ni lo que he dicho. Quiero decir, compartir me parece labores en todos los ámbitos, me parece que es crucial para que la gente joven empiece realmente a asumirlo. Porque hay edades que ya va a ser más complicado, pero yo creo que es el trabajo focalizado tiene que estar ahí. Y por eso me encanta escuchar a gente como tú, Chus, de que estáis en ese camino desarrollándolo, porque es que es vital de cara a pocos años, ¿eh? No... Pues yo por añadir algo, aparte de, por supuesto, lo que dicen Chus y José, que no puedo estar más de acuerdo y me gustaría que fuera así, yo mi deseo también es que no esperemos que los cambios vengan de esferas muy altas, sino que desde muy abajo, desde muy de casa, del cole, de nuestro entorno, intentemos un poquitín evitar determinados lenguajes, determinados chistes, con estas pequeñas cosas, estos pequeños cambios, hacen que no se oiga tanto en la calle de determinadas tonterías y yo creo que eso es algo que sí que podemos hacerlo, está de nuestra mano, lo tenemos y compartir, pues cuando salen noticias de este ámbito, compartirlo lo máximo que se pueda y darle visibilidad, pero sobre todo evitar este tipo de chascarrillos y tonterías que se comentan a pequeño nivel, pues en espacios públicos que luego al final hacen más daño que beneficio. Totalmente de acuerdo. Efectivamente, bueno, estoy de acuerdo en que el cambio lo tenemos en nuestras manos y que son cambios que no nos van a costar absolutamente nada, simplemente un pequeño cambio en la conducta y parar, ¿no? Parar ciertos comportamientos que muchas veces ya no es que tengamos que hacer algo, sino detener otras conductas que estemos viendo en nuestro entorno, que con eso ya nos va a ayudar a generar un gran cambio entre todos, eso es así. Muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros, con MeToo Pienso Como Tú. Es un honor ver que los hombres, esto es cosa vuestra, esto es cosa de todos y que es un placer poder escuchar vuestras versiones y que estéis educando, como hace Chus, que estéis compartiendo con el ámbito educativo y socioeducativo, como hace Uber, y que sobre todo que en tu caso, José, también, que hayas visto toda esa trayectoria a lo largo de tu carrera profesional y que continúes con tu nieto, con tu familia, educando así de bien, porque es un gusto. Así que 1.000.000 de gracias y me ha encantado estar con vosotros esta tarde, chicos. MeToo, Pienso Como Tú, el programa de podcast de Fundación de Campus junto con el Servicio de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón.